Dios es amor. Dios es amor. Un, dos, tres, va. Eres todo lo que
pasos del Salvador, Él está ahora aquí, moviéndose. Cuando alabamos, Él ve fe. Puedes oír, qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose. Cuando adoramos, Él ve fe. Canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Aleluya, dale fuertes palmas para el Señor. Para nosotros, cada domingo es una celebración. Celebramos la victoria de Jesucristo. Celebramos su amor incomparable. Celebramos su vida abundante. Celebramos su vida de resurrección. Y celebramos que somos más que vencedores con Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Tomen sus asientos. Nos alegramos de verles a cada uno de ustedes y de estar juntos adorando a nuestro Rey y exaltando su glorioso nombre. Quiero que abramos nuestras Biblias al libro de
Hebreos capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Y les voy a pedir que leamos antifonalmente, a ver, todos los varones leemos los versículos impares y las damas los versículos pares. Así que varones, hablen fuerte como siempre. Y el versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote, a ver varones, porque todo sumo sacerdote es constituido como los hombres, lo que Dios requiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. damas. Debe ofrecer tanto por sí mismo como también por el pueblo. Cristo en los días de su carne, Pero otra vez, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. todo aquel que participa del derecho es inexperto en la palabra de justicia, porque el Cristo es niño. Muy bien, entonces hablaremos hoy acerca de nuestro verdadero sumo sacerdote. Creo que todos hemos leído en las Escrituras acerca de los primeros libros que están ahí, por supuesto, el Pentateuco, nos referimos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, donde se nos habla acerca de toda la ley que Dios dio para el pueblo de Israel. Y en esta ley nosotros encontramos que Dios trajo un sistema religioso que nunca antes había existido. Ninguna nación la tenía. Y esto fue así porque Dios todo lo que hace es original. Pero lo que Dios le dio a ellos, si bien es cierto, era bueno, pero era incompleto, era imperfecto. En realidad era una sombra, era solamente un símbolo y era solamente un antitipo de la figura que iba a ser Jesucristo, quien traería la verdad completa, la revelación completa. Y por eso nosotros debemos saber que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento complementa el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento no se puede entender completamente. De manera que nosotros tenemos que mirar siempre el Nuevo Testamento para entender toda la Biblia. Por otro lado, los judíos pensaron que era la revelación completa de Dios para ellos. Y ellos se sintieron felices, dichosos y hasta orgullosos. Que cuando vino Jesucristo,
y empezó a hablarles la verdad y les quería hacer ver que lo del Antiguo Testamento era símbolo nada más, o como estamos diciendo, sombra o antitipo, que es lo mismo, y que Él era la figura, Él era la verdad, Él era todo. Entonces ellos no lo creyeron y rechazaron a Jesús como Hijo de Dios. Lo rechazaron también como sumo sacerdote, lo rechazaron como ofrenda, lo rechazaron como profeta, lo rechazaron como todo. Y no entendiendo, ellos deciden matar a Jesús. Lo rechazan a Jesús y lo mandan matar. De hecho, el Señor de una manera u otra los utiliza para que en la parte legal Él tenga que morir, pero en su interior, en su corazón, Él va literalmente a la muerte como oveja que fue llevada al matadero, pero también lo hace voluntariamente y lo hace con amor, lo hace con gozo, lo hace con alegría. Entonces, Él era el verdadero sumo sacerdote que tipificaba a Aarón y todos sus descendientes, que dicho sea de paso fueron muchos. Pero Jesús era el perfecto sumo sacerdote que iba a cumplir con lo que ninguno de ellos había cumplido. Todos ellos sacrificaban animales porque parte del trabajo de un sumo sacerdote era hacer sacrificios y poder ayudar al pueblo, porque el pueblo se alejaba de Dios en su ignorancia, en su pecado, y como no habían nacido de nuevo, definitivamente ellos vivían lejos de Dios. Pero Jesús traía lo perfecto, lo completo. Jesús traía todo aquello que el hombre necesitaba, pero ellos no lo entendieron. Pero nosotros tenemos que mirar que Jesús hizo una obra perfecta, una obra consumada, una obra maravillosa, una obra única que nadie más podía hacer. Es decir, Él es el sumo sacerdote perfecto. Todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento fallaron, pecaron. Jesús nunca pecó. Todos ofrecieron ofrendas de animales. Jesús ofreció su propio cuerpo, su propia vida como sacrificio por amor a cada uno de nosotros. Las ofrendas de ellos fueron imperfectas, pero la ofrenda de Jesucristo era perfecta, porque ofreció su vida sin pecado, su vida sin mancha, su vida inmaculada, su vida perfecta. ¿La ofreció a quién? Al Padre. ¿Para qué la ofreció? Para que el Padre haga borrón y cuenta nueva con todos los que creen en Jesús, porque sin Jesús no habría salvación para nadie. Entonces Él es nuestro verdadero sumo sacerdote, y ni siquiera es de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá y es símbolo del verdadero sacerdote que eran en realidad todos ellos que eran de la tribu de Leví, pero Jesús es de la tribu de Judá y es símbolo de un sacerdote que apareció en el tiempo de Abraham, que fue Melquisedec. Y vamos a hablar entonces de Jesús como nuestro verdadero sumo sacerdote. Recuerden que Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla. Como sumo sacerdote, podríamos añadirle, como sumo sacerdote yo tengo poder para dar mi vida, pero tengo también poder para volverla a tomar. Ahora, cuando nosotros miramos el versículo 1 de este pasaje de Hebreos 5, nos dice: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Ahora, el primer requisito para que alguien sea sumo sacerdote es que tenía que ser escogido. ¿Por quién? Por Dios. Tenía que ser escogido de entre los hombres. De entre los hombres. De hecho, no podía ser un ángel, ¿no? No podía ser Dios mismo, pero tenía que ser verdadero Dios y verdadero hombre. En este caso, Jesucristo. Él es el único que era verdadero Dios y era verdadero hombre y calificaba como tal para ser nuestro sumo sacerdote. Pero Él tenía que ofrecer ofrendas. Para eso tenía que ser elegido por Dios. ¿Cuántos saben que tú y yo somos elegidos por Dios para presentar a Dios ofrendas y sacrificios de alabanza? ¿Por qué? Porque también somos sacerdotes. Dile al que está a tu lado: tú y yo somos sacerdotes. Dios siempre quiso un reino de sacerdotes. Si miran Éxodo 19 van a encontrar que Dios quería que todo Israel sea un reino de sacerdotes. Todo Israel. Lamentablemente ellos no lo fueron y no cumplieron con esta parte. Pero
Dios quiso que eso se cumpla y se haga realidad, y en el Nuevo Testamento, pues Él lo cumple a través de cada uno de nosotros. Así que el sacerdote ofrece sacrificios, ofrendas, y lo hacía en favor de los demás. Ahora, el versículo 2 nos dice, Él puede, estoy leyendo creo que en otra versión, pónganla en la versión que tenemos nosotros de la Reina Valera, léanlo a ver, fuerte. Miren, aquí hay un requisito que tenía que tener el sumo sacerdote. Tenía que ser hombre y tenía que reconocer su debilidad. ¿Cuál era su debilidad? Era pecador. Fallaba. Se equivocaba. ¿Y para qué tenía que reconocer su debilidad? Para que cuando venía la gente a presentar sus sacrificios, sus ofrendas, y de hecho todos venían con pecado, entonces él tenía que tener paciencia, él tenía que tener misericordia, él tenía que tener compasión, él tenía que mirar a esas personas sabiendo que él tenía las mismas debilidades y que él no era superior a los demás. Ahora, ¿cuántos nosotros entendemos que si así era la posición del sumo sacerdote aún en el Antiguo Testamento, cada uno de nosotros como sacerdotes de Dios nunca debemos de juzgar a nadie? Y a veces vamos a encontrar que gente de nuestra iglesia puede equivocarse en un pecado o en otro. La pregunta es cómo yo respondo frente a eso. ¿Actúo criticándolo, juzgándolo, condenándolo y hablando mal de esa persona porque se equivocó, falló o pecó? Si actuamos así, no hemos entendido lo que es el cristianismo, no hemos entendido la debilidad que nosotros tenemos y no hemos entendido lo que es Jesucristo. El Señor quiere que tú y yo seamos misericordiosos. Si tú eres un sacerdote, tú tienes que ser compasivo, contigo, con tus hijos, con tu hogar. Tienes que ser una persona de gracia. Porque ¿qué hacía el sacerdote? Recibía el sacrificio y luego animaba y alentaba a la persona para que siga adelante confiando en Dios. No los condenaba, no los juzgaba. Y nosotros no estamos para juzgar a nadie, ni a creyentes ni a impíos. Porque si lo haces, estás actuando como un fariseo. Si actúas así, estarías actuando como un religioso que vino en el tiempo de Jesús, que actuó fariseicamente y decían, Jesús es pecador porque no cumple con el sábado o por cualquier otro motivo. Y los pecadores eran ellos, no Jesús. ¿Cuántos saben que el que ataca y critica muchas veces más bien ese pecado que está atacando lo tiene él? Está ciego, no lo reconoce y sin embargo está atacando el pecado en otros. Lo que él no puede hacer consigo mismo lo está haciendo con otros. Así que cuidado, cuando tú empiezas a mirar los pecados de otras personas, cuidado, mira tu corazón primero, mira tu vida primero. Por eso es que Jesús dijo, primero saca, ¿qué cosa? La viga de tu ojo antes de mirar o sacar la paja del de tu hermano. Así que aprendamos, todos nosotros no estamos para juzgar a nadie, no estamos para criticar a nadie, estamos solamente para poder orar, para interceder. ¿Cuál es la función del sacerdote? Orar, interceder. ¿Con qué facilidad a veces en nuestra inmadurez o niñez espiritual estamos juzgando y criticando? Eso, cuando alguien lo hace, sencillamente es porque es un neófito. No ha entendido la verdad, no ha entendido la palabra. Así que no caigamos en esta situación. Y el Señor es claro cuando dice, por causa de esta debilidad debe ofrecer, versículo 3, debe ofrecer tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Es decir, miren lo que hacía el Señor. Antes de que el sumo sacerdote ofrezca las ofrendas y sacrificios por la gente, primero tenía que ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Como diciendo, mira primero tu pecado. Y ese es un principio que nosotros debemos entender. Antes de mirar el pecado de los demás o hablar del pecado de los demás, mira tu pecado.
porque eso te va a frenar. ¿Está claro? Amén. Ahora, ni Jesús se atrevió a juzgar y a condenar a nadie. Y él sí era perfecto. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a esa mujer encontrada en el mismo acto del adulterio? Y le dijeron, Señor, esta mujer pecó. Moisés ordenó que cuando alguien era encontrado en el pecado de adulterio como ella, debe morir. Y era cierto. Esa era la ley. En la ley no había perdón de pecados para aquellos que se comportaban, por decirlo así, recontra mal. Por ejemplo, si un hijo, qué sé yo, hacía cosas indebidas y era un rebelde consumado, la orden era mátenlo. Si una mujer era encontrada en el acto del adulterio o era una mujer que estaba haciendo cosas equivocadas, la orden era que lo maten. ¿Para quiénes había perdón de pecados? Para aquellos que pecaban por ignorancia y para aquellos que pecaban por engaño, porque eran engañados. Entonces, eso es otra cosa muy diferente. Pero que cuando ocurrió esto con Jesús y le trajeron a esta mujer, ¿qué hizo él? Los miró y aplicó lo que sabía de un buen sumo sacerdote. Le dijo, muy bien, todo sumo sacerdote lo dijo para sí. Primero, mira por sus propios pecados. A ver, ustedes, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y como todos eran pecadores, dice que empezaron a soltar sus piedras y se fueron todos. Y nadie pudo acusarla y condenarla. El único que lo podía hacer era Jesús, porque él sí no tenía pecado. Pero ¿qué dijo él? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Creen ustedes que esa mujer, después de ese acto de misericordia donde fue salvada a su vida por Jesús, se habría ido corriendo a pecar? No, se fue y dijo, no, yo nunca más lo hago. El Señor me acaba de salvar la vida. De hecho, ella cambió. ¿Qué es eso? Gracia de Dios. Gracia de Dios. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Su amor es tan grande, su misericordia es tan grande. Nos damos cuenta que Él ha hecho cosas tan buenas, tan maravillosas, que nos ha perdonado, ha tomado nuestro lugar, que nosotros decimos, no, yo no quiero vivir para pecar, yo quiero vivir para agradar a mi Rey, yo quiero vivir para honrarle a Él, yo quiero vivir para hacer su voluntad, yo quiero vivir sin pecado y sé que Jesús ya llevó todos mis pecados y voy a vivir sin ellos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos mueve a ir hacia adelante en santidad y en obediencia. Ahora, ningún sacerdote se elegía a sí mismo, todos eran elegidos por Dios. Y el versículo 4 nos dice, nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios como lo fue Aarón. Pero también Jesús fue llamado para esto. Aarón fue llamado, sin duda, para ser el sumo sacerdote, y sus hijos también para que sean sacerdotes, y de entre su descendencia eran elegidos los sumos sacerdotes. Los demás de la tribu de Leví podían hacer otras funciones dentro del sacerdocio, pero ninguno de ellos podía ser sacerdote. Solamente fue elegido Aarón y su descendencia. Pero esta era una responsabilidad. ¿Cuántos saben que cuando ellos actuaron mal, sus hijos fueron muertos también? 2 de ellos. Así que les digo, ¿tú eres sacerdote? Sí, tú tienes una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Honrar a Jesucristo. Tu vida tiene que ser para honrar a Jesucristo. Tú tienes que vivir en tu trabajo, en tu casa, en la vecindad y donde quiera que vayas, tienes que vivir para Él. Porque eres un sacerdote. El sacerdote lleva la gloria de Dios. Tú llevas a Jesucristo morando dentro de ti. Y entonces, honra al Señor, vive para Él. Pregunto, ¿cuántos están viviendo para Él? Ahora, Jesucristo, versículo 5, de la misma manera, Jesucristo, dice, no se nombró a sí mismo sumo sacerdote, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando Dios establece un principio en las Escrituras, en una primera oportunidad, siempre ese principio queda para siempre.
Así es como funcionan las Escrituras. Y aquí dice que Dios eligió a Aarón para que sea sacerdote, y Dios tuvo que escoger todos los sacerdotes de su descendencia, pero también eligió a Jesús. Y no solamente lo eligió a Jesús, sino que dice que estaba profetizado, estaba escrito, y hasta Dios había jurado que sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y miren, el Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí está hablando, obviamente, el Padre al Hijo, ¿no es cierto? El Padre le dice: siéntate a mi diestra. ¿Cuándo se lo dice? ¿Cuándo se lo dice? A ver, hagan pensar su cabeza. Muy bien. Fue cuando Jesús resucitó y ascendió. Cuando consiguió su victoria completa, le dijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, aquí mismo el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que Dios es quien da este honor a ellos para que sean sumos sacerdotes, sea Aarón o sea Jesús. Y Dios nos da a nosotros el privilegio de poder ser sacerdotes en este mundo. Digan conmigo, es un privilegio ser sacerdote. ¿Sí o no? Los sacerdotes no son los que llevan su sotana. Tú y yo somos los verdaderos sacerdotes del Dios viviente. ¿Está claro? ¿Cuál es la función del sacerdote? Pues, una, es adorar a Dios. Dos, es orar por el pueblo. Tres, es enseñar a la gente. Y eso es un privilegio. El hacer eso es hacer realmente la función de Jesús. Y por eso es un privilegio. Y deberíamos sentirnos honrados y privilegiados de hacer esto. Ahora, así que Dios le da este honor. Y Él lo dice en el Salmo 2:7 también, una vez más le leo: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, yo me acuerdo cuando leí por primera vez esto, dije: si Jesús fue engendrado, entonces no es Dios. Y no entendía las cosas en ese tiempo, y me acuerdo que alguna vez hablé con algún testigo de Jehová y justamente me sacó eso. Y nosotros debemos diferenciar una cosa de otra. Jesucristo, como Dios, es eterno. Y Miqueas 5:2 dice: sus salidas son desde los días de la eternidad. Es decir, Él es Dios por la eternidad. Ahora, otra cosa es, para que se manifieste en este mundo, Jesús tuvo dos engendramientos. Uno para ingresar y otro para salir de este mundo. Para ingresar fue engendrado en el vientre de María y apareció como hombre. ¿No es cierto? Todos sabemos eso lo conocemos todos, pero lo que no entendemos a veces es este segundo engendramiento. ¿Qué pasó con Jesús en la cruz? Murió. Ahora, ¿murió físicamente o murió espiritualmente? ¿Ah? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Acaso no dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está diciendo? Estoy separado de ti. Y nunca por la eternidad Jesucristo había estado separado del Padre. Como hijo de Dios fue la primera vez, pero lo hizo por ti y por mí. No fue por causa de Él, fue por causa nuestra. Entonces quedó separado. ¿Qué significa eso? Muerto. De la misma manera que Adán quedó separado de Dios cuando pecó, así Jesús quedó separado de Dios. Entonces murió, fue al Hades, dice, predicó a los espíritus encarcelados. Ahora la pregunta es: ¿cómo salió de ahí? Si estaba separado de Dios. No podía. Por eso es que hay el segundo engendramiento, que aquí la Biblia lo dice y lo dice de manera clara. Y no todos entienden eso, por supuesto, pero la Biblia lo dice. ¿Qué sucedió? Estando ahí en el Hades, obviamente vino el Espíritu de Dios y sucede lo que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Y quiero que sepan que la Biblia es la que interpreta a la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué dice Hechos 13:33? Y ahí lo vamos a ver de manera clara. A ver, Hechos 13:33. Vamos a leer este versículo.
A ver, léanlo fuerte una vez más. Ahora, ¿cuándo dice eso? Cuando dice resucitando a Jesús. Digan conmigo, resucitando a Jesús. Ahí está marcando el día. Dice que cuando resucitó a Jesús le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y entonces, aquí nosotros tenemos que saber que cuando Jesús resucitó para salir, siendo que estaba separado de el Padre, para salir de esa condición de separación, Dios produce un engendramiento espiritual en su ser y entonces queda unido nuevamente al Padre, resucita y luego, obviamente, cambia todo. Ahora, ¿cuántos saben que nosotros tendremos también 12 engendramientos? Todos conocemos que hemos nacido nuevo. Juan 1, 11 y 12 dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que les dio, le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Así que tú y yo hemos sido engendrados para nacer de nuevo. Por eso es que Dios sabe quiénes son sus hijos, porque Él sabe a quiénes han engendrado, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes conocen a sus hijos en lo natural? Sí, pues por supuesto, sabes a quién has engendrado, ¿no es cierto? Es igual con Dios, Dios sabe quiénes son sus hijos, Él sabe a quiénes ha engendrado. Pero, ¿cómo nos vamos de este mundo? Así como Jesús fue engendrado para salir de este mundo y dejó ese cuerpo de muerte que Él tenía, ese cuerpo separado de Dios y fue engendrado para estar unido con el Padre, tú y yo también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ese es el segundo engendramiento. Es decir, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso, victorioso, eterno y perfecto y viviremos con Él para siempre. Así que es lo mismo que va a suceder con cada uno de nosotros. Pero nunca confundamos que en realidad una cosa es que Jesús era Dios por la eternidad y para aparecer en este mundo es engendrado, para salir de este mundo es engendrado, pero Él es Dios. Es para que venir a ser hombre que fue engendrado. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, hay algo más que nos dice aquí el versículo 7. Quiero que leamos el versículo 7, a ver. ¿Qué dice el versículo 7? A ver, léalo fuerte, por favor. Miren, les leo en la NTV, versículo 7, dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿Y qué dice luego? Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Ahora, aquí está hablando de lo que Jesús oró en el huerto del Edén. En el huerto de Getsemaní. Miren, Lucas 22, 42 y 44 nos aclara ese punto. ¿Qué oró Jesús en el huerto de Getsemaní? Dice, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 44, en la versión que yo tengo dice, lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, nosotros siempre cuando vemos este pasaje hablamos del versículo 42, ¿no? Y hemos predicado muchas veces al respecto. Señor, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esta oración era indudablemente una oración de rendimiento a Jesús. De hecho, el Señor no contestó esta oración porque Él había venido a morir, a padecer por cada uno de nosotros y no fue librado de la muerte, ¿no es cierto? Pero miren la oración que nosotros tenemos aquí en el versículo 7 nos dice algo diferente. Dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas del que podía rescatarlo de la muerte. Rescatarlo de la muerte. ¿Por qué tenía que rescatarlo de la muerte? Porque murió espiritualmente y físicamente. Entonces,
¿Quién lo podía rescatar? Solo el Padre Celestial. Y en el versículo 44 nos dice que Jesús, lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que no solamente hizo la primera oración, sino hizo otra oración adicional, que verdaderamente es la que el Padre contesta. ¿Qué oraba Jesús? Una vez más les leo para que les quede claro. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. No, esta no es. El versículo 7. Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas del que podía rescatarlo de la muerte. Del que podía rescatarlo de la muerte. Digan conmigo, rescatarlo de la muerte. Jesús sabía que iba a morir, pero sabía que no podía quedarse en esa condición. Y dice que hizo, oró intensamente con un gran clamor para que el Padre nunca lo dejara muerto o separado de él para siempre. Y oró por eso y dice que le oyó, porque el Señor lo libró y lo sacó de esa condición. Y entonces aquí nos dice abiertamente que Dios oyó su oración porque él oró con gran reverencia. ¿Y cuántos saben que si él oró para su salvación en un sentido de él mismo? ¿Cuántos saben que él ora por la salvación de toda la humanidad? ¿Y cuántos saben que él es nuestro intercesor por excelencia? Amén. No hay otro mejor intercesor que él. Así que él oró para no quedarse en esa condición. Y Dios quiere que tú y yo oremos por toda la gente para que no se quede en esa condición de muerte espiritual, sino que salgan de allí y vengan al conocimiento de la verdad, porque Jesús murió para eso. Él no quiere que nadie se pierda. Así que pregunto, ¿cuántos están orando por gente que no conoce a Dios? Tenemos que orar por personas que no conocen a Dios. Alguna vez hablamos, y creo que esto hablamos en el curso de liderazgo, de la oración estratégica, ¿no es cierto? ¿Y qué es la oración estratégica? Pues hay una oración que cada uno de nosotros debemos hacer. Si vamos a orar correctamente delante de Dios conforme a su corazón, es que nunca debemos dejar de orar por las personas que no conocen a Dios. Te lo digo de otra manera, tu oración está incompleta y diría que hasta tu oración es egoísta si tú no oras por los demás. Tú debes orar por ti, pero primero Dios nos ordena que oremos por la gente que no conoce a Dios. Dice, venga tu reino a nosotros, en el Padre nuestro. Luego pide que oremos, que se haga su voluntad es que ellos sean salvos. Y después dice que oremos por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a orar por los demás. Y te lo digo claramente en este día, si tú no oras por la gente que no conoce a Dios, tu oración está incompleta. Tu oración es egoísta. Tu oración está enfocada en ti, en tu necesidad, en tus problemas. Y ese no es el corazón de Dios. ¿Está claro? Así que a partir de mañana, ora todos los días por las necesidades de los demás, de tu familia, las tuyas, pero primero por la gente que no conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a hacer? Así ora un verdadero sacerdote, así oró Jesús, y Él es nuestro ejemplo. Ahora, vamos a ir al versículo 8, estamos en Hebreos capítulo 5, dice, aún Jesús siendo hijo de Dios tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Ahora, ¿cuántos saben que Jesús nunca obedeció? Nunca desobedeció. Algunos ya estaban diciendo, ¿qué? Bueno, soy humano. También me equivoco. Igual que ustedes. No, pero un poquito menos. Eso es para que se ría. Bueno, les decía entonces que Jesús tuvo que aprender, dice, por medio del sufrimiento. ¿Qué cosa? La obediencia. La obediencia. Ahora, les estaba preguntando, ¿cómo es que él tuvo que aprender por medio del sufrimiento la obediencia? Todos debemos darnos cuenta que Jesús nunca
desobedeció al Padre. Nunca falló. Pero también tenemos que decir algo. Nunca pasó por sufrimiento antes de ser hombre. Y una cosa es obedecer a Dios cuando todo está bien y otra cosa es obedecer a Dios en medio del sufrimiento. ¿Y por qué era necesario esto? Porque solo Jesús, si pasaba por el sufrimiento y se hacía hombre, podía entendernos a nosotros cuando sufrimos y padecemos. Si no, no nos puede entender, porque Él nunca sufrió, Él nunca padeció, Él nunca tuvo ningún dolor, ningún sufrimiento, y Él por eso llevó nuestras enfermedades, sufrió en todo, fue tentado en todo, y entonces dice, también misericordioso para poder socorrernos a cada uno de nosotros y ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Así que cuando tú le preguntas a alguien que no ha pasado por lo que tú has pasado y le preguntas por una situación o de repente por un consejo, la otra persona no te va a poder aconsejar si no pasó por lo que tú has pasado. Tiene que haberlo superado primero para que te ayude. Si no, no te entiende. Si no, te va a decir, bueno, yo nunca viví eso, no sé qué decirte. O si te aconseja, te va a aconsejar de su cabeza, pero no por experiencia, no porque lo vivió, no porque lo experimentó. Entonces Jesús obedeció al Padre en los momentos de mayor dolor, de mayor necesidad en su propia vida. Y miren cómo obedeció en la cruz. Agonizando, seguía obedeciendo al Padre. Porque ¿cuántos saben que en la cruz también fue tentado? ¿Sí o no? Se burlaban de Él en la cruz. Se reían de Él en la cruz. A uno de los ladrones le dijo allí, Señor, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero, ¿cuántos saben que el otro ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Jesús ahí, al ladrón malo, si podemos decirlo así entre comillas, porque ambos eran malos y pecadores, pero al ladrón malo le dice ninguna palabra. Al ladrón que actúa con compasión, pidiendo perdón, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Qué está haciendo lo correcto? Y mira, teniendo un montón de necesidad, dolor y sufrimiento, mira a su madre allí que está llorando, y ¿cuántos saben que tuvo compasión de ella? Y le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. O mujer, le dijo, no dijo madre. ¿Entienden? Estaba priorizando a la gente en medio de su necesidad, en medio de su dolor. Estaba priorizando a los demás en medio de su sufrimiento, aprendiendo obediencia. La pregunta es, cuando tú estás sufriendo por cualquier causa, por cualquier necesidad, ¿te acuerdas de los demás o solo piensas en ti y en tus necesidades? Hay una diferencia, ¿no es cierto? Y hay una diferencia muy grande. El Señor nos ayude a crecer y ser como nuestro Señor. Pero Él fue perfeccionado, dice. De manera que llegó, el versículo 9 dice que llegó a ser autor de eterna salvación, o se convirtió en la fuente de la salvación para cada uno de nosotros, y Él nos entiende. Ahora, yo les digo a ustedes, ¿cuántos están pasando por algún dolor, por algún sufrimiento, por algún problema, por alguna necesidad? Si tú vas a otra persona que no es espiritual, no te va a entender, y si no ha pasado por tu problema, tampoco te va a entender. Pero si vas a Jesús, Él siempre te va a entender. Y por eso es que deberías acudir a Él. Algunos dicen, y esto es común en los hogares, ¿no? Mi esposo no me entiende, o al revés, mi esposa no me entiende. ¿Sí o no? Por lo menos hay un sincero. Y esa es una verdad, porque definitivamente somos diferentes. Pero, si tú vas a Jesús, Él te va a entender perfectamente. Amén. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, quiero que
Veamos el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? A ver, léalo. Muy bien. Aquí el versículo 10 nos dice que fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, todos sabemos que Él es el último sacerdote, después de Él no hay otro. Él es el sumo sacerdote perfecto para siempre. Y más adelante hablaremos, por supuesto, de eso. Quiero que veamos el versículo 11 para decirles algo más. A ver, ¿qué dice el 11? A ver, fuerte, léanlo. Quisiera. El 11, cambien al 11. Ahora, ¿qué hay aquí? Un cambio abrupto de tema. Jesús estaba hablando, el autor de Hebreos, que obviamente también es Jesús, dice que él está hablando del sumo sacerdocio a toda esta gente necesitada de los hebreos que estaban dispersos. Pero de repente, aquí en este versículo, dice abiertamente: quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé como que no me quieren entender y me va a ser difícil de explicar, dice en la Nueva Biblia Viviente. En la Reina Valera del 2015 dice: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. En otra versión todavía dice: han llegado a ser torpes. Así que Pablo no continúa con el tema que está hablando aquí del sumo sacerdote, que es Jesús, para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo que va a hacer es suspender este tema. ¿Cuándo lo va a tomar? Lo va a tomar en el capítulo 7 nuevamente. Es decir, de aquí en adelante, todo el capítulo 6 lo suspende y luego lo retoma en el capítulo 7. Entonces, ¿qué quiere aclararles Pablo para suspender todo esto? Quiere hacerles ver la necesidad de su nivel espiritual. Digan conmigo, nivel espiritual. ¿Qué significa esto? Que estos creyentes que estaban aquí eran bebés espiritualmente y no podían entender las cosas que el Señor quería decirles. No habían llegado al nivel de crecimiento, de madurez para poder explicarles todas las cosas. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que pensar y preocuparnos e interesarnos en no quedarnos en un solo nivel, sino siempre estar creciendo. ¿Está claro? Dile a que está a tu lado: siempre tengo que crecer en el Señor. En esta tierra nunca debemos dejar de crecer en el Señor. Todos los días debemos estar avanzando en Él, pero no avanzamos si no estamos en la palabra, si no meditamos en la palabra, si no vivimos conforme a ella. Y entonces, esto es algo que también sucedió con Jesús y sus discípulos. Miren Juan 16:12. En Juan 16:12, en la Reina Valera del 2015, dice: todavía tengo que decirles mucho. Le está diciendo Jesús a sus discípulos, pero ahora no lo pueden sobrellevar. O ahora ustedes no lo pueden entender. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor? Yo podría hablarles verdades profundas que tengo para mi pueblo, para mi iglesia, pero ustedes no han crecido todavía. Recuerden, ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ensancha y nos da una mayor luz y entendimiento de las Escrituras. Entonces ellos todavía no habían pasado por esta experiencia. Y Jesús lo sabía y le dice: no les puedo hablar más cosas. Así que lo entenderán después, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Y cuántos saben que nuestro nivel espiritual impide el avance del reino de Dios en nuestras vidas y también en nuestra familia o también en la iglesia? ¿Eso qué significa? Que todos debemos de crecer. Mientras más crezcamos, más útiles somos. ¿Sí o no? ¿Está claro? Ahora, si miramos esto en el ejemplo normal de nuestros hijos, ¿cuántos saben que nosotros a nuestros hijos cuando son pequeños, tú no le puedes enviar, si tu hijo tiene 5 años, no lo puedes enviar con 200 soles a la tienda, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todavía no es responsable.
lo puede perder en el camino, alguien lo puede engañar, puede pasar muchas cosas. Entonces tú no le das 200 soles a tu hijo para que vaya a la tienda, ni menos de propina, ¿no es cierto? Tiene que crecer. Y es lo mismo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, que crezcamos, que crezcamos. Y miren lo que dice el versículo 12. Versículo 12 dice, debiendo ya ser maestros, ojo, maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien les instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué está diciéndoles? No puedo darles las enseñanzas más profundas. Ahora, si yo aplicara esto a cada uno de nosotros, nos preguntaríamos, ¿hemos crecido lo suficiente como para entender todas las enseñanzas que Dios nos ha dado en su palabra? ¿O todavía nos falta y no podemos recibir más cosas? Y eso sucede a veces. Compartimos cosas aquí de la palabra y no todos le entienden. Y dicen, no le entiendo, no sé qué quiere decir. ¿Qué pasa? No has crecido lo suficiente. Pero tenemos que crecer. Dile acá a tu lado, tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Ahora, sí debemos tener una postura que tuvo Esdras para poder crecer y llegar a ser una persona mejor. Miren lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Y quiero que aquí lo leamos todo porque aquí hay, y lo vamos a mirar muy brevemente, 4 pasos de lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros para no estancarnos. Nadie debe de estancarse y quedarse en el mismo nivel, si no debemos estar creciendo constantemente. Y quiero decirles aquí que lo más importante para tu vida no es tu trabajo, no es tu estudio, no es tu responsabilidad cual sea. Lo más importante para ti es priorizar a Dios y su palabra, y conforme creces en eso, aún podrás cumplir con todo lo demás. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, porque cuando lo descuidamos, nos estancamos y no avanzamos como deberíamos. Podemos avanzar en un área, pero estamos cerrando las puertas en otra, y eso no es lo que nos conviene. A ver, ¿qué dice Esdras 7 días? Léanlo, por favor. Muy bien, quiero que veamos aquí en forma muy breve lo que sucede con Esdras. ¿Qué es lo primero que hace Esdras? Dice, prepara su corazón. ¿Eso qué significa? Esdras dice, no, yo quiero aprender más de Dios. Yo quiero conocer lo que dice la Biblia. Yo quiero conocer todo el consejo de Dios. Eso es preparar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen lo mismo? Ahora, segunda cosa que dice Esdras, para estudiar la ley de Jehová. Estudiar. Pregunto, ¿cuántos están estudiando la ley de Dios? ¿Cuántos están estudiando la palabra de Dios? ¿Cuántos están estudiando las escrituras? Tú y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios. Eso tiene que ser nuestro estilo de vida, ¿está claro? Amén. Así que si no estás estudiando, sacúdete y di, yo voy a empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo tercero que dice aquí? Voy a estudiar la ley de Jehová para cumplirla o para obedecer. ¿Para qué aprendo la palabra? Para obedecerla. Para obedecerla, para obedecerla. Digan conmigo, para obedecer la palabra. Ahora, ¿cuántos saben que para obedecer la palabra tú tienes que aplicar la palabra a tu vida? Y tienes que decidir vivir conforme a la palabra, en tu casa, en tu trabajo y donde quiera que estés. Amén. Y luego, ¿qué más dice? Para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. 4 pasos. 4 pasos. Y por eso le dice a los hebreos aquí, ya ustedes deberían ser maestros, es decir, deberían estar en el 4º paso. Deberían estar enseñando. Pero necesitan que se les dé otra vez la leche espiritual. Ahora, quiero que veamos una cosa importante aquí. Y con esto vamos a terminar. ¿Cuántos saben que necesitamos practicar lo que aprendemos para entonces poder ver que sí funciona? Sin práctica no funcionan las cosas. Amén. Y vamos a poner algunos ejemplos sencillos aquí que hemos pasado todos nosotros. Todos nosotros tuvimos que aprender a caminar, ¿verdad? Cuando éramos bebés no sabíamos caminar, pero estaba en nuestra naturaleza el caminar. Algunos cuando empiezan a caminar se caen y luego ya paralizan su deseo de caminar, ¿no? Porque se han golpeado. Y es que hay bebés de 2 tipos, ¿no es cierto? Hay de los que son inteligentes y de aquellos que
por descuido de los padres, entonces cometen errores. ¿Qué sucede, por ejemplo? Los bebés inteligentes cuando se van a caer, ¿cuántos saben que ponen el trasero y se caen sentados? ¿Sí o no? Si se golpearon una vez y aprendieron la lección, para la próxima sacan el trasero y se caen sentados. Los otros se caen de frente y de cabeza y se golpea la cabeza. Te pregunto, ¿como cuál de ellos eres tú? Ambos se caen, ¿eh? Unos saben caer, otros no saben caer. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Pero ¿cuántos saben que este bebé, no importa cómo se caiga, en su interior está el deseo de caminar? Y va a perseverar, va a insistir, va a practicar hasta que un día empieza a dar los primeros pasos, luego empieza a caminar un poquito más y más y más, y luego un día está corriendo. Agarró equilibrio. Pero ¿habría podido caminar este bebé si es que no se atrevía a practicarlo? No. Es lo mismo con el hablar. ¿Cuántos saben las tonterías que hablábamos nosotros cuando empezamos a decir las primeras sílabas o palabras? Pero la práctica de una vez, y la mamá que nos decía, no, es así, y nos repetía una vez y otra vez y otra vez, y conforme íbamos practicando y practicando y practicando, empezamos a hablar primero sílabas, luego palabras, luego oraciones, y luego podemos expresarnos libremente en todo, ¿no es cierto? Diga conmigo, práctica. Es lo mismo en nuestra vida cristiana. Escúchenme. Es necesario conocer la palabra, es necesario conocer las verdades, pero otra cosa es aplicarla a nuestras vidas. Y les digo claramente, ¿de qué me serviría la fe a mí y el conocimiento de todo lo que es la fe si nunca lo aplico a mi vida, a mi problema, a mi necesidad, a mi hogar, a mi situación económica o a cualquier circunstancia que yo tenga? Si no aplico mi fe, no pasa nada. Entonces, nosotros crecemos, sin duda, siguiendo este proceso. Tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que estudiar, tenemos que obedecer la palabra y luego tenemos que practicarla enseñándola. Si seguimos esto, vamos a crecer. Y no debemos tener miedo de practicarlo, porque así como un bebé se cae y se golpea, tal vez cuando tú la primera vez practicas algo, no funciona. Pero si insistes y dices, ¿por qué me equivoqué? ¿En qué fallé? E insistes y practicas una segunda vez, una tercera vez, vas a encontrar que sí funciona. ¿Está claro? No le tengas miedo a practicar la palabra. Es tu responsabilidad hacerlo para crecer en el Señor. ¿Está claro? Póngase en pie. Póngase en pie. Dice que el versículo 14 dice, el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre lo que es bueno y malo. Un bebé o un niño no decide por sí mismo. ¿Quién decide por ellos? Sus padres. El niño no dice, yo voy a ir a tal jardín. No, sus padres deciden. No está en edad para decidir. Y aquí nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo que aquellos que tienen entrenados sus sentidos y saben de lo que es bueno y lo que es malo por la práctica, porque lo están viviendo, lo están experimentando, dice que ellos llegan a ser maduros espiritualmente. Y cada uno de nosotros deberíamos estar completamente ejercitados en lo que es bueno y en lo que es malo. Y la gente a veces pregunta y dice, ¿es esto bueno o es esto malo? Y lo quieren hacer en base a su razón, en base a lo que dicen los demás, en base a la experiencia. No, nosotros decidimos en base a lo que dice la Biblia. Solo la palabra nos dice todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Y por eso, si no conoces la palabra, si no estudias la palabra, si no estás lleno de la palabra, no sabes lo que es bueno y no sabes lo que es malo. Estás cometiendo errores. Por eso tenemos que conocer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde estás, dile a Dios,
Te doy gracias por el gran sumo sacerdote que tengo, pero Señor, yo tengo que crecer. No me puedo quedar en la misma condición. No me puedo quedar en el mismo nivel. Yo tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que avanzar. Nunca debo dejar de crecer. Y si tú vas a crecer, no puedes crecer si es que no haces lo que hizo Esdras, por supuesto, ¿no? Preparó su corazón, estudió la palabra, la obedeció y la enseñó. Y ese tiene que ser nuestro estilo de vida. Y por si acaso, eso es ser un sacerdote. ¿Está claro? Eso hace un sacerdote. Y Esdras era sacerdote, por si acaso. Bueno, vamos a orar. Levanta tus manos al Señor. Habla con Dios ahora. Y dile a Dios con todo tu corazón lo mismo que dijo Esdras. Señor, yo preparo mi corazón, yo priorizo mi corazón para ti. Te voy a dar el primer lugar y voy a estudiar tu palabra, la voy a obedecer y la voy a compartir, la voy a enseñar. Y entonces nunca parará tu crecimiento espiritual, avanzará siempre y verás lo mejor de Dios para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu casa para adorarte, para honrarte, para exaltarte, para bendecirte, para darte la gloria y la honra. Señor, no queremos ser como la iglesia, Señor, a la cual está dirigido el libro de los Hebreos, que estaban estancados, a los cuales el autor les dice: no puedo enseñarles más, ustedes tienen que crecer primero. Señor, nosotros queremos crecer, queremos lo mejor de ti y queremos ser la iglesia victoriosa, triunfante que tú quisiste para cada uno de nosotros. Y queremos ser los creyentes fieles e íntegros, responsables, Señor, que no nos estancamos, que no nos quedamos como bebés ni como niños, sino que crecemos y maduramos y avanzamos en ti. Dios, tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros que estamos aquí tengamos el mismo corazón de Esdras, Señor, quien decidió con todo su ser, con todo su corazón, preparar su ser, su corazón para ti, Señor, priorizándolo. Tal como tú lo dijiste, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Señor, luego él estudió la ley, conoció la ley, la cumplió, la obedeció y la enseñó. Él era un buen sacerdote y nosotros queremos hacer lo mismo, Padre. Levántate en nuestras vidas, levántate en cada uno de tus hijos, que cada uno cumpla su destino, Padre, que cada uno cumpla la razón por la cual tú nos trajiste a este mundo, porque tú tienes un plan y un propósito con todos nosotros. Y yo te pido por el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros y que avancemos en ti y logremos en ti todo lo que tienes para nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Despierta mi alma y canta, Señor, canta, Señor. Oh, despierta mi alma y canta, Señor, canta, Señor. Oh, despierta mi alma y canta, Señor, canta, Señor. Oh, despierta mi alma y canta, Señor, canta, Señor. Y al orar, Él obrará, caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí y amén. Y al orar, no dudes más, todo el infierno temblará, la gloria
Señor. Oh, despierta mi alma y canta, Señor. Gracias. Canta, Señor. Estamos creyendo a Dios por un mover sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi esposa y yo estamos orando por algo mayor, por algo más grande. Porque Dios cumpla todo su propósito y cumpla cada palabra que Dios nos ha hablado. Pero una de esas cosas que tenemos que hacer es lo que estamos hablando ahora. Que cada uno de nosotros podamos con todo nuestro corazón desear más de Dios, porque esa es su voluntad. Para eso Él dice que produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Así que si tú tienes ese deseo de poder buscar más de Dios, de anhelar más de Dios, de poder en verdad no solamente preparar tu corazón, sino estudiar la palabra de Dios y obedecerla y enseñarla, quiero que levantes tus manos y le digas a Dios: Dios, yo quiero cumplir mi destino. Tú me salvaste con un propósito, tú me salvaste con un motivo y yo quiero cumplirlo. No quiero quedarme a medias, no quiero quedarme en la mitad. Quiero cumplir aquello para lo cual tú me salvaste. Si ese es el deseo de tu corazón, te diré, ese deseo viene del Espíritu Santo. Levanta tus manos y queremos orar por ustedes, pero toma acción a partir de ahora. Empieza a hacer. No solamente que sea un deseo, empieza a estudiar. Tú puedes. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada mano levantada en esta oportunidad. Mira cada vida que está siendo despertada por ti. Nosotros oramos, Señor, porque no queremos vivir una vida religiosa o liviana y fuera del estándar de tu palabra, sino que queremos movernos contigo e ir hacia adelante con tu espíritu y tu palabra, Señor, creciendo en ti. Por eso preparamos nuestro corazón para estudiar tu palabra, para poder obedecerla, Señor. Ayúdanos a practicarla, ayúdanos a aplicar la palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a aplicar la palabra, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y donde quiera que estemos. Y, Señor, ayúdanos a crecer para discernir lo que es bueno y lo que es malo y vivir en tu gracia, en tu amor, en tu verdad. Señor, cumpliendo lo que tú tienes. Somos tus hijos. Somos tu pueblo, somos tu iglesia y nosotros creemos en ese crecimiento que nosotros podemos compartirlo como pastores, pero tú estás obrando en cada corazón, estás tocando cada vida, estás obrando en cada uno de ellos para que se cumpla tu verdad. Te doy gracias por eso, Padre. Te doy gracias por eso, en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que todos nosotros avanzamos como una sola familia, como un solo cuerpo, cumpliendo tu propósito y tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, te adoramos. Bendito seas por la eternidad. Gracias, Señor. Lo último que les voy a decir es que si ustedes no están estudiando, entonces al final va a estar Malú y otras personas allí listas para tomar sus nombres para que estudien. Hay enseñanzas que tenemos los días miércoles y todos debemos estudiar la palabra para crecer. El programa que tenemos es para crecimiento espiritual y entonces queremos que ustedes sigan ese camino. Así que esfuércense y todos vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Extienda su amor y te muestre faz. Dios te mire con agrado y te dé paz.
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los